Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Si hiciera yo mitad del mundo fuera un mejor. Tierra azul, tierra azul. Quiero hacer también mi parte, preservando su color. Tierra azul. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surjuy, a los lindos brazos de mi Radio Surjuy. Son las 6:40. Entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las punas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqaykuna panaykuna kunan p'unchayqa ña lunes 17 de abril noqaykuña kaypiña tarikamushayku kay informativo Willaricui kay kashanriki Challwawachu llaqtamanta warkarikaparikushayku riki Llipin provincia de Cotabambas nisqapaq. Saludos para nuestros amigos en Tambobamba, Mara, Akira, Challwawacho, Coyurqui, Cotabambas, en la provincia de Antabamba también nos vienen sintonizando. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Antabamba, allá en Grau. Un abrazo muy grande a nuestros amigos de Guayllati. Muchísimas gracias por la sintonía. De la misma manera nos vamos a saludar a nuestros amigos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a nuestros amigos de Santo Tomás, a nuestros amigos de Colquemarca, allá en Capacmarca, en Quiñota, en Yusco, en Belille. Muchísimas gracias por la sintonía de el informativo Willaricui. Y nosotros ya nos encontramos aquí en cabinas de la radio para compartir la mejor información. Mi nombre es César Loaiza, me quedo con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Y no se olviden, el número telefónico de la radio es el 974-782420. El número está totalmente dispuesto para atenderles a sus comunicados, de repente llamadas telefónicas, mensajes de texto. 974-782420 es el número telefónico de la radio.
nosotros también nos vamos ya a conocer cuáles son las principales informaciones que están aconteciendo en lo que va pues de los días a nivel nacional. Hay información con respecto a lo que viene a ser el Congreso, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Qué está pasando en este caso, pues, con los conocidos padres de la patria, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros padres de la patria? Hay información que llega desde el Congreso y que lamentablemente, pues, los deja muy mal parados, ¿no? Con la frase "vamos al cajero", revelan supuestos audios de la congresista María Cordero Yontay, exigiendo cobras irregulares a sus trabajadores. Según el programa dominical, en este caso, Punto Final, el trabajador de la congresista, un trabajador de la congresista María Cordero, de Fuerza Popular, reveló además que los trabajadores tenían que cubrir todos los gastos de la parlamentaria durante la semana de representación en su ciudad. ¿Qué les parece? Supuestos audios con la voz de la congresista de Fuerza Popular, María Cordero, confirmarían que realizó cobros irregulares a un trabajador de su despacho en el año 2022, según reveló este domingo el dominical Punto Final. De acuerdo con en este caso, pues, testimonio del ahora ex trabajador y en el anonimato, la citada parlamentaria le exigió en un primer momento el 50% de los ingresos por la labor en el Congreso de la República. El sueldo del asesor llegaba más o menos a 9,000 soles, entonces tenía que pagarle 4,500 o 5,000 soles de manera mensual por un lapso de 6 meses a favor de la señora María Cordero, congresista de Fuerza Popular. Ella pues habría estado haciendo estos cobros irregulares. El ex asesor que trabajó en la Comisión Especial de Proyecto Binacional, Puyango Tumbes, explicó que un intermediario se encargaba pues de las coordinaciones y los cobros. Este personaje afirmó que sería el señor Braden Paredes Calla, técnico del área de archivo del Congreso de la República. ¿Qué les parece? Información que sale, información no tan grata pues para nuestro país, y seguimos con estos problemas que se generan en el Congreso de la República. Ya serían 3 congresistas las investigadas por, en este caso, pues estos cobros irregulares a sus trabajadores. Imagínense, vamos al cajero, le decía, ¿no? Vamos al cajero, no tienes plata ahorita, seguramente ya te han depositado, tienes que darme ahorita, yo tengo que pagar mis deudas por la campaña. Vamos al cajero, ahorita mismo, no me vas a venir a mí a decir que no tienes plata. Eso es lo que decía la señora María Cordero en los audios grabados. Bueno, es de verdad bastante complejo todos estos hechos de corrupción, porque finalmente pues esto repercute en los medios de prensa y hace quedar bastante mal al Congreso. No es por gusto que muchos ciudadanos no estén de acuerdo pues con la labor de los congresistas, pero también tenemos que ser responsables. ¿Quiénes han elegido a estos congresistas? Somos los mismos ciudadanos, ¿no? Recuerde que la primera vuelta de las elecciones usted marca por una plancha presidencial, vota por los congresistas que le van a representar a su ciudad o a su región, marca, usted elige, ¿no? Y también por, en este caso, pues, por la cantidad de votos que ha recibido esa nómina de congresistas, van ingresando, pues, los representantes, como, en este caso, pues, como la señora María Cordero. Lamentable. 6:47. Saludos a nuestro colega Hernán Zulca, que se integra al informativo Huillaricuy. Hernán, buenos días. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, y buenos días, amigos oyentes del informativo Huillaricuy, y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares el día de hoy, lunes 17 de abril de 2023.
Estamos ya iniciando una semana y seguramente hay que iniciar de la mejor manera con todas las energías y siempre con el ánimo, amigos oyentes, de lograr nuestros objetivos por el bienestar de nuestra familia. Es importante que siempre en la semana nos hagamos un plan más o menos de nuestras actividades, qué es lo que tenemos que realizar en la semana y cumplirlo para que el fin de semana, bueno, ya estemos un poquito más libres, podemos dar más tiempo también a nuestra familia y salir a diferentes lugares, de repente a pasear un rato por ahí o prepararnos una comida familiar. Y bueno, sí, César, es cierto, ¿no? Lamentable con la congresista Cordero, pues que dio esa, se vio ayer en un informativo nacional, donde decía yo tengo mis necesidades que tengo que pagar, aparte incluso le cuestionaba, ¿no? En vez de que tú estés sentado como asesor de mí, o sea, hay otras personas que deberían estar en vez de ti, porque ellos apoyaron en la campaña, ellos me dieron dinero, bueno, en fin, hubo pues ese audio que se ha difundido a través de los medios nacionales y esto en realidad es vergonzoso de que una congresista pues ya, o sea, esté reclamando a los otros, a sus colaboradores o a las personas que de su entorno diciendo me tienes que pagar, que ya te depositaron. Sin embargo el trabajador decía no, todavía no, mañana puede ser así, y la señora Cordero muy desesperada, así, no, pero ya tenemos que ir ya, pero vamos al cajero. Esas eran las declaraciones pues de esta congresista que se ha dado en ese supuesto audio el día de ayer en los diferentes medios nacionales. Bueno, es un escándalo lo que viene aconteciendo en nuestro Congreso de la República. Esperemos que la Comisión de Ética dé pues una sanción ejemplar a esos congresistas. De la misma manera también, en este caso, pues la justicia haga la investigación correspondiente y se sancione de manera ejemplar a estos malos congresistas que están haciendo quedar en vergüenza a nuestro país. 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos con más información antes de ir con los titulares. Vamos a hacer un repaso pequeño de lo que viene aconteciendo. Bueno, y esto es de nunca acabar. Intervienen a un sujeto por maltratar físicamente y psicológicamente a su pareja. Un sujeto de 37 años de edad fue intervenido por efectivos de la policía de la comisaría de Curahuasi, acusado de violencia familiar en agravio de su conviviente. El conviviente, o en este caso el intervenido, se registró la noche del último, en este caso pues miércoles, allá en Curahuasi, donde este señor pues habría cometido estos delitos de maltratar físicamente y psicológicamente a su esposa. En ese entender, la policía de Curahuasi ha detenido al sujeto y están haciendo las investigaciones correspondientes, ¿no? Bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Hay, en este caso, pues, actos o actitudes dentro de la familia que no son nada buenos, no son nada sanos. Muchas veces el padre o el varón es agresivo, o en otros casos la mujer también es agresiva, ¿no? Entonces, estos casos que agresión, violencia dentro de la familia son perfectamente denunciables en el puesto o en la comisaría cercana a nuestra localidad. Así es que tenemos que actuar y conducirnos de la mejor manera y dándole ejemplo a nuestros niños. Muchas veces las niñas que viven en violencia ven que a la mamá la maltratan, en este caso pues la violentan física y psicológicamente. ¿Qué pasa? Esa niña que crece en ambiente de violencia, cuando ya llegue a su edad adulta, a su edad de mayor y conviva con una persona, va a ver normal el que le maltrate. Entonces tú, amigo, si quieres realmente a tu hija, si realmente dices amarla, ¿no?, a tu hija, tienes que demostrar que se vive en un ambiente sano, libre de violencia, sin maltratar a la esposa, ¿no? Sí va a haber en este caso de repente controversias, muchas veces no se van a poner de acuerdo, pero hay que controlar nuestro carácter y salir con la pareja y hablar en otro lado, conversar y tratar de solucionar de la mejor manera. Ambas partes tienen que ceder y tienen que saber reconocer sus errores. Finalmente, lo que estamos formando son ciudadanos. 6 de la mañana, 52 minutos. 6:52 y bueno, amigos, comentarles de que también en nuestra región de Apurímac se ha realizado la primera expoferia que propicia pues al desarrollo económico y el crecimiento de los emprendedores. Y bueno, en esta actividad, amigos oyentes, están participando más de 300 expositores de nuestra región de Apurímac.
Son en total 7 provincias con lo mejor de su producción. Y bueno, esta Expoferia 2023 está congregando a más de 300 productores que se desarrolla con total éxito, y los emprendedores de las 7 provincias ponen en venta lo mejor de sus productos agroecológicos, agroindustriales, gastronómicos y artesanales. El evento se llevó a cabo en el estadio de El Olivo de la ciudad de Abancay y fue inaugurado por el gobernador regional Percy Godoy Medina, quien viene promoviendo estas grandes actividades para dinamizar la economía de la población. Perfecto. Importante actividad que viene pues esto dinamizando la economía de las familias. Y bueno, nuestros amigos de la UGEL Cotabambas nos han alcanzado el cronograma del programa o proyecto Kunayan Purisunchis Yachaykunanchista Matinapaj, se llama así este proyecto, que tienen pues diversas actividades en instituciones educativas de nuestra provincia de Cotabambas. Del 16 al 18 de abril estarán en una actividad, va a haber asistencia presencial para estos talleres, de 8:30 a 5:30 de la tarde en los distritos de Akira y Mara. En este caso, los docentes de los niveles de primaria y secundaria tienen que estar presentes, de las instituciones educativas César Vallejo y SEMA Mara, ¿no? En este caso, en 19 y 20 de abril, desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde estarán también en estos talleres docentes de Akira, del distrito de Akira, de Mara, de Coyurqui, de Cotabambas, de Chalhuahuacho, de Tambobamba y también de Coyurqui. Muchísima atención, deben estar ahí los docentes de la institución educativa inicial 712 de Akira, de la institución educativa secundaria INA 103, de la institución educativa inicial 721 Chalhuahuacho, también de la institución educativa 701 de Palcaro, de la institución educativa primaria, en este caso Ricardo Vivanco Sota, y de la institución educativa secundaria Gran Mauta de Chalhuahuacho, así como también del INA 103 estarán presentes en estos talleres del 19 al 20 de abril. Entre tanto, del 24 al 25 de abril, la invitación para estos talleres son a los docentes de la institución educativa secundaria San Francisco de Asís y de la institución educativa primaria San Martín de Porres. Muchas gracias al docente, en este caso Mario Chagua, que nos invita con esta información para difundirles. Así es que nuestros amigos docentes, esténse atentos porque vamos a reiniciar desde el día de hoy con este programa Kunayan Purisunchis Yachanchiskunata Matipanapa, un programa promovido por la Unidad de Gestión Educativa Cotabambas. 6:56, vamos con una información más a esta hora de la mañana para poder, en este caso, pues ampliarla más adelante. Gracias, amigos, vamos con algunas informaciones de lo que viene sucediendo en nuestro país y bueno, en otras regiones, ¿no? En este caso en Huaral, amigos oyentes, están reanudando la búsqueda de personas desaparecidas en el centro poblado La Perla debido a las favorables condiciones climáticas que viene realizando, ya que el domingo, amigos, se reanudaron estas labores en la búsqueda de 5 personas desaparecidas tras los deslizamientos ocurridos el 13 y 14 de abril en el centro poblado La Perla Chaupi, distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral, esto en la región de Lima. Además, también hay pobladores, amigos oyentes, como Luis Salvador Damián Abelino Valderrama, Charhuachín, Carmen Millarrique, están desaparecidos. Dani Rojas Tello y Faustina Rodríguez Vilca son los desaparecidos en este derrumbe, en este huaico que se dio en Huaral. Según información brindada a las autoridades locales, hasta el momento se reportaron 2 personas fallecidas, 5 desaparecidas, así como 27 viviendas destruidas, 5 afectadas, una institución educativa afectada y bueno, servicios de energía eléctrica y agua potable afectados, 150 metros de canal de riego destruidos y cultivos perdidos afectados. Bueno, y ahí el personal encargado de la búsqueda de desaparecidas adelantó de que estas condiciones para el día de ayer y hoy son favorables, por lo tanto se trabajará incansablemente para encontrar a las personas que fueron arrasadas por este huaico que se dio, amigos oyentes, ¿dónde? En Huaral, esto exactamente en el centro poblado La Perla Chaupi, distrito de Atavillos Bajo,
y bueno, provincia de Huaral, región Lima. Bueno, lamentable lo que ha acontecido con este huaico en Huaral. 6 de la mañana, 58 minutos. Hoy es lunes 17 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Muchísima atención, pon tu corazón, mente y alma, incluso en los más pequeños detalles. Ese es el secreto del éxito. Repetimos, pon tu corazón, mente y alma, incluso en los más pequeños detalles o en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. La frase del informativo Huillarico. Nos vamos de inmediato a conocer las efemérides. ¿Qué aconteció un día como hoy? Vamos al encuentro con la historia aquí en el informativo Huillaricuy. 17 de abril del año 2023, un día como hoy se festeja el Día de la Cruz Roja Peruana. 17 de abril se festeja el Día de la Cruz Roja Peruana. Vamos al año de 1561, un día como hoy, Diego López de Zúñiga y Velasco Conde de Nieva, el cuarto virrey, llega a Lima procedente de España y gobernó solo 10 años, y bueno, 10 meses, solo 10 meses. El virrey murió asesinado en Lima por Rodrigo Manrique de Lara, al descubrirlo descendiendo del balcón de su esposa, la primera del virrey. Entre tanto, un 17 de abril del año 1879, el gobierno del general Mariano Ignacio Prado crea la Junta Central de Ambulancias Civiles de la Cruz Roja, que sería llamada la Cruz Roja Peruana. Esto aconteció en 1879, un 17 de abril. Un día como hoy, en el año de 1952, nace en Lima Rubén Toribio Díaz, el panadero conocido, exfutbolista peruano, perteneció al Club Universitario de Deportes y también a Sporting Cristal y jugó por la selección peruana de fútbol. Entre tanto, en el año de 1961, disidentes cubanos financiados por Estados Unidos desembarcan en la bahía de Cochinos, esto en Cuba, para tratar de iniciar una revolución contra Fidel Castro. Esto aconteció un día como hoy, en el año de 1961. Nos trasladamos al año de 1967, un día como hoy nace en Trujillo, esto en la región La Libertad, el actor Henry Ian Cusick Chávez, hijo de escocés y peruana, interpretó el papel de Desmond Hume en la famosa serie Lots. Entre tanto, en el año de 1986, un 17 de abril, Teófilo Cubillas se retira oficialmente del fútbol peruano. Una de las principales figuras de la selección peruana de fútbol deja los chimpunes, deja de jugar. Esto aconteció un 17 de abril de 1986. Y vamos al año 2004, un día como hoy, 17 de abril, el Instituto Nacional de Cultura declara al ceviche Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué les parece? Cevichito. Bueno, queda la duda, ¿ceviche se escribe con V o con B? Válido ese, ¿no? Ambos. Sí, ambos. Ambos es válido. Sí, bueno, en lo que queda la duda, César, sería si ceviche se escribe con C o se escribe con S. También. Sí. He visto en otros lugares que le escriben con S también, ceviche. Entonces va a ser, depende de tipo de pescado que lleve. Debe ser. 7 de la mañana con 1 minuto. Atención, entre tanto, en el año de 1919, en este caso, en el año 2019, en Lima, el expresidente Alan García, 2 veces presidente del Perú, se dispara un tiro en la cabeza cuando la policía iba a arrestarlo por el caso de Odebrecht. Esto aconteció en Lima, un 17 de abril del año 2019. Alan García se pega un tiro y bueno, eso con la finalidad de repente evitar su arresto en ese momento que lo investigaban por los casos de, en este caso, pues de Odebrecht, ¿no? Ha habido casos muy emblemáticos que investigar y Alan García se pegó un tiro un día como hoy, 17 de abril. Este fue el encuentro con la historia aquí en el informativo Huillarico y nos vamos al encuentro de nuestros titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy.
Titulares. 7 de la mañana con 3 minutos. Muchísima atención, nos vamos con el recuento de nuestros titulares para el día de hoy, 17 de abril, en el informativo Huillarico. Y atención, la Municipalidad Distrital de Cotabambas organiza presupuesto participativo multianual del 2024 al 2026. Hoy, 17 de abril del 2023, en el auditorio de la Municipalidad, desde las 8:30 de la mañana. Para tal efecto, el alcalde Lucio Truyenque Molero invita pues a las autoridades de las diferentes instituciones y a los presidentes barriales, comunales y anexos a participar y ser protagonistas de priorizar obras en beneficio del distrito de Cotabambas. Así es que se va a desarrollar el día de hoy este presupuesto participativo multianual. 7 de la mañana con 4 minutos, más titulares en el ámbito local, y así como la Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y la oficina de la DEMUNA, también contando con la presencia de representantes de la Policía Nacional del Perú, llevaron a cabo charla de sensibilización sobre violencia familiar y alcoholismo en la comunidad de Tamburco. Dicha acción se repite en diferentes comunidades. Esto de nunca acabar con el alcoholismo. Es una lucha frontal contra el alcoholismo. 7 de la mañana con 4 minutos. Municipalidad Distrital de Mara presenta informe de transparencia y avance de los 100 días de gestión, programada para el 20 de abril en la Plaza de Armas del mismo distrito. Desde las 9 de la mañana, de esta forma, en este caso la autoridad edil estará entregando información a toda la población mareña sobre la recepción, avances y dificultades para el mismo. Están convocados a participar nuestros hermanos del distrito de Mara. Va a haber lo que viene a ser el informe de los 100 primeros días de gestión en el distrito de Mara. Importante, así hay que participar, hay que enterarnos cómo viene trabajando nuestras autoridades en nuestras diferentes municipalidades. Y bien, también como todos los lunes en el espacio de salud, en el informativo Huillaricuy, hoy vamos a abordar el tema sobre la alimentación en la etapa preescolar. Y bueno, para esta entrevista nos estará acompañando la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico de Antahuasi, quien va a orientar a los padres de familia a tomar en cuanto, digamos, en esta etapa tan importante, cómo se debe realizar la alimentación en esta etapa preescolar, y donde muchos estudiantes seguramente se van tempranito a sus labores académicas. 7 con 5 minutos en Huillarico. Y atención, la Municipalidad Distrital de Capamarca, esto en Chumbivilcas, organiza el Festival del Toro Engordado en Capamarca, Tahuay Inca con Corina. Habrá remate al martillo de más de 50 toros engordados de diferentes razas. Asimismo, juzgamiento de toro Brunswick, híbridos y criollos que han sido pues cuidadosamente seleccionados y alimentados por los criadores locales. El 20 de abril en el lugar denominado Inca con Corina desde las 8 de la mañana. Todos los ganaderos están citados allá en Capamarca. Nuestros amigos de Cotabambas también pueden ir a comprar un toro engordado. Van a rematar más de 50 toros engordados allá en Capamarca. Están organizando esta tablada, el Festival del Toro Engordado en Capamarca, Tahuay Inca con Corina, gracias a la Municipalidad Distrital de Capamarca. 7 con 6, más titulares en el ámbito local, y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través de la División de Programas Sociales y el Departamento de la Unidad Local de Empadronamiento, en un trabajo articulado con el Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65 y Banco de la Nación, desarrollaron por primera vez el Pagatón Dominical en el distrito de Santo Tomás. La jornada se realizó este 16 de abril, en este caso pues del mes, ¿no? Dirigido a más de 400 usuarios y usuarias de las comunidades de Yavina, Alcachullo, Layo, Orcoma y anexos, quienes cobraron
recibieron la subvención económica de marzo y abril. Recibieron pues corte de cabello gratis, también fueron inmunizados contra en este caso el neumococo, una bacteria que produce pues en este caso la neumonía, y accedieron a la revisión de la vista por brigadas de la red de salud de Chumbivilcas, una atención completa en salud para nuestros amigos de las diferentes comunidades de Santo Tomás con esta campaña, el Pagatón, ¿no? Así se llama. Sí, por primera vez, el Pagatón Dominical. Muy bien, felicitaciones a nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, quienes han desarrollado esta actividad. Un saludo para mi querido amigo Dante Maigua, que está allá en Santo Tomás. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos con la información o los titulares en el plano regional. Y bueno, comentarles, amigos oyentes, 1,5 millones de soles generó la exitosa primera Expo Feria Apurímac Produce 2023 en beneficio de más de 400 productores y emprendedores de las 7 provincias de la región que se dieron cita el sábado 15 y domingo 16 de abril en el estadio El Olivo de Abancay, donde se puso a la venta productos agroecológicos, agroindustriales, gastronómicos y artesanales, logrando su comercialización en tiempo récord. Entre tanto, la región Apurímac está de aniversario todo este mes de abril y en una emotiva final, la representante de la provincia de Aymaraes, Lileya Manzano Sequeiros, se coronó como la nueva Miss Apurímac 2023, exitoso certamen de belleza que formó parte de las actividades programadas por los 150 años de creación política de la región Apurímac. 7:09 y el día de ayer, un domingo trágico, una persona fallecida y 4 heridos dejó el despiste y volcadura de una camioneta hacia un abismo a la altura del kilómetro 9 de la vía Pocontoy-Talavera, esto en Andahuaylas. Bueno, lamentable esta información. 7:09 minutos. Y el Ejecutivo, con Decreto Supremo 051-2023 PCM, amplió el estado de emergencia en 5 carreteras de la red vial nacional. A partir del 15 de abril por 30 días calendarios, esta medida vigente desde mediados de enero del presente año responde a las protestas reportadas en el Perú. Se ha ampliado, muchísima atención, el estado de emergencia en 5 carreteras de la red vial nacional desde el 15 de abril por 30 días calendarios. Esto por parte del Ejecutivo. 7:10 más titulares y 5 postulantes fueron intervenidos por agentes de la DIPINCRI en Andahuaylas cuando ingresaban con dispositivos electrónicos al examen de admisión 2003-1 convocado por la Universidad Nacional José María Arguedas. El sábado 16 de abril ha acontecido este hecho, donde fueron pues sorprendidos 5 postulantes que ingresaban a la Universidad de José María Arguedas y ellos portaban algunos dispositivos electrónicos para este examen de admisión. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? Que es difícil estudiar, no es difícil prepararse, por favor, hay que actuar de manera honesta. Si así empezamos nuestra vida estudiantil, en este caso nuestra carrera profesional, queremos ingresar a la universidad haciendo trampa, ¿cómo vamos a terminar? Y cuando terminemos, ¿qué clase de profesionales vamos a ser? ¿Ah? Mucho ojito, mucho ojito. Nos vamos hasta Arequipa. ¿Qué está pasando en Arequipa? Intervienen en sede del gobierno regional por supuestas contrataciones irregulares. Según denuncias periodísticas, Luz Ceballos, esposa del gobernador regional, habría recomendado en puestos de trabajo al interior del gobierno regional de Arequipa a colaboradores de la campaña electoral. Esto es la de nunca acabar, el clientelismo, ¿no? Yo te he apoyado pues en campaña, necesito que me pongas en una chamba, ya se va a abrir algún proyecto, ¿ya cuándo? ¿No? Esto es la de nunca acabar en nuestro país. Esto está pasando ahorita en el gobierno regional de Arequipa. 7:12 minutos, vamos con más información. El 80% del empleo en Ayacucho lo genera el sector privado gracias a las empresas y emprendedores. La Semana Santa brindó un respiro económico para la región
tras varias paralizaciones y conflictos sociales, así lo dio a conocer el gerente de la Cámara de Comercio de Ayacucho, Iber Quispe de la Cruz. Entre tanto, vamos con otra información en el plano de la salud. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, la región Piura reporta 8 personas fallecidas y 11.225 casos entre pobladores y confirmados de dengue en lo que va del año hasta el 14 de abril, mientras que en neumonía la región registra 19 personas fallecidas, un menor de 5 años y 18 mayores de 60 años, quienes fallecieron por neumonías. Lo que alarma es el estado de contagios o de diagnósticos por dengue allá en la región de Piura, una enfermedad que está preocupando a nuestros hermanos en el norte del país. 7:13. Vamos a los titulares en el ámbito nacional. A esta hora, amigos oyentes, y el Poder Judicial verá el 24 de abril el pedido de 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes. La audiencia se realizará desde las 10 de la mañana en la sede del Poder Judicial, ubicada en el centro de Lima. Desde esa hora, el magistrado Raúl Justiniano también analizará el requerimiento contra los hermanos de la ex primera dama. Entre otras informaciones, mientras tanto, Toledo presentó nuevo recurso para dilatar extradición. En el documento, defensa legal del exmandatario demanda pues inicio del juicio por el caso Interoceánica en Perú para dar trámite a su repatriación. ¿A qué les parece? Están dilatando, están buscando de que el expresidente Alejandro Toledo no venga a rendir cuentas a nuestro país. Más titulares, los niños Bermejo, Digna, Calle, Bermejo, entonces esta agrupación, esta banda, amigos oyentes, de los niños Bermejo, Digna, Calle, Bellido y 37 congresistas más podrían ser incluidos en el caso fiscal de la Nación. Patricia Benavides busca elementos para iniciar investigación preliminar sobre presuntos pagos a congresistas para blindar al prófugo exministro Juan Silva en noviembre de 2021. 7:14. Entre otras informaciones, el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Alfonso Adriancén, proyectó ayer que los empleos directos perdidos por desastres naturales como lluvias y huaicos alcanzan aproximadamente más de 60.000 trabajos perdidos, tanto en el norte del país como en las sierras altoandinas. Esto da a conocer pues que se va a iniciar un plan para reactivar la economía de estas familias. 7:15 aquí en el informativo Huillaricú. 7:15, vamos a los titulares en el ámbito internacional. ¿Qué está sucediendo en el mundo, en el planeta? Y bueno, hospitalizan al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por una infección en las vías urinarias. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, le deseó una pronta mejoría. Hacemos votos para que su salud mejore y continúe liderando su gestión en favor de los ecuatorianos, sostuvo la presidenta Dina Boluarte a través de su cuenta de Twitter. 7:15. ¿Y qué está pasando en el mundo? En Venezuela, las fuerzas del orden, la policía detuvieron pues a 2 personas por golpear, morder y abusar sexualmente de un bebé de 1 año y 4 meses. ¿Qué les parece? Lamentable esta información. Allá en Venezuela, esto pasó en Venezuela. Así lo informó la fiscalía en este país. El ataque se produjo en el estado de Guaraico, en el centro del país llanero. Los responsables, identificados como Catherine Pérez, madre de la víctima, y Alberto Bastardo, se encuentran detenidos en las oficinas del Ministerio Público de Venezuela. Lamentable, abusarse de un pequeñín de 1 año y 4 meses. Golpearlo y morderlo. Lamentable esta información que llega desde Venezuela. Y vamos a la India, en este amigos oyentes, en este país conocido expolítico y su hermano fueron asesinados a tiros frente a cámaras de televisión. El expolítico indio Atik Ahmed y su hermano Ashraf murieron a tiros en pleno directo televisivo cuando eran escoltados por la policía. Hablaban con los periodistas cuando 3 hombres infiltrados entre los reporteros abrieron fuego al grito de "Salve a Dios
los Ran, un grito de guerra hindú en sus ataques contra la minoría musulmana del país. 7:17 aquí en Huillaricuy. Y en el plano deportivo, ayer Deportivo Garcilaso no pudo con el UTC de Cajamarca y solo pudo sacar un empate 2-2 por el torneo Apertura con un gol agónico de Santiago Jordana. Deportivo Garcilaso rescató un empate al quedar 2-2 con el UTC de Cajamarca en condición de local. El Deportivo Garcilaso, el pedacito del cielo, se va alejando de la pelea por el torneo Apertura. Además que según se corren los rumores de que el señor Tristán ya estaría siendo separado pues como director técnico del conjunto celeste de la ciudad del Cusco. Vamos con más notas deportivas y el equipo Crema Universitario de Deportes venció por 2-1 al equipo del Municipal, al equipo chatarrero por la fecha número 12 de la Liga 1 Betson con goles de Emmanuel Herrera y Alex Valera. Universitario dio la vuelta al partido ante Deportivo Municipal en Villa El Salvador y se mantiene como escolta de Alianza Lima en la apertura de la Liga 1 Betson. Y primer triunfo del año, Binacional derrotó por 5-3 al Sport Huancayo en la fecha 12 de la Liga 1 Betson. En un partido lleno de goles, Binacional consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse 5-3 al Sport Huancayo en Juliaca. A Brandon Palacios convirtió un doblete a favor del Binacional. Su primera victoria, allá lo estaba necesitando el Binacional, un equipo de altura que lamentablemente no estaba brillando. Era hoy, ¿eh? Era hoy, César, de que gane el equipo del Binacional y pueda sumar 3 puntos por primera vez en esta liga, en el inicio de la Liga 1 Betson. Bueno, y ayer el Universitario también con las justas. En el minuto 97, Alex Valera pues pudo empatar el partido a favor de los intereses del Universitario de Deportes. Con estas informaciones y mucho más, retornamos en el informativo Huillaricuy. Quédese con nosotros. Volvemos en unos instantes, nos vamos a la pausa. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ingeniera Marina, allimpaqcha tuparunchis, Radio Pinguyarimuni, Chiqachus Las Bambas, EIA, Otaq, MEIA, Nisqankunata, Waqmanta, Ruarinqa. Manan allintachu chaykunata yachani. Ojalá amaya maqanakuykunatachu apamunman. Allillanchu, imaynallan, doña Luisa. Sichus allinta uyarisunchis. Chaykunamanta yacharisunchis. Chayqa manan ima maqanakuypas kanqachu. Willarisayki. EIA nisqaqa chay estudio de impacto ambiental nisqan. Imayna medio ambiental qhawarikusqanmi. Kay kasupiqa Las Bambas mineriawan haykumuyta munashan. Chaypin allinta riqsirichikunan.
llapa allinta umanchisman churananchis kama. Imas chay iya nisqa kasqanta. Imaraykuchus chaypiya empresario kunna ninqaku imaynatas minería llankakushaqtin medio ambientita hark'anqaku chaykunata. Las Bambaspi, Estudio de Impacto Ambiental nisqaqa EIA ishkay waranqa chunka huqniyuq watapiraqmi ruwakurqan. Hinaspañan kay qhipa watakunapi 15 kutita alchaparikun hunt'apakun ima kaykunatan riqsikun. MEIA modificatoria del estudio de impacto ambiental sutiwan Las Bambasqa huk ishkay 15 MEIA nisqakunayuqmi. Imatataq ruwanqaku chay EIA nisqanwanri? Chay EIA nisqataqa tukuy wasimasinchis-kunawanmi mast'arinanchis, willarinanchis llapanchis, yuyayukusqanchista Estado peruanuman uyarichinanchispaq. Chaypaqmi campañas informativas nisqakunata ruwakun. Astawan llipi kaykunamanta yachananchispaq. Imapas sutis willasqa kananpaq, mana imata pakaspa. Lliw kaykunamanta yachasunchis, uyarinakusunchis chayqa pisin maqanakuykunapas kanqa. Waqharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawa chunka huqniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq. 941-804-105 Imatapukuytapas kayman waqharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfui, la voz de todos. Ducha, yuraje yucha son huchayo. Hernán y César. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 25 minutos. Nosotros ya nos encontramos de vuelta aquí en el informativo Willaricui y saludar nuevamente a nuestros amigos que se integran a esta hora de la mañana a la señal de la radio. Santi Santos está en la sintonía a través de las redes sociales. David Guamaní, un abrazo muy grande allá en el distrito de Mara. En unos instantes nos vamos a comunicar con David Guamaní. Mi estimado Hernán, él tiene importante información para nuestro informativo. De la misma manera, el Niels Romero Galloso, que está en la sintonía. Es Niels Romeo Galloso Coyuri. Un abrazo muy grande hasta Progreso, allá en la provincia de Grau, donde sintoniza el informativo Willaricui. Bueno, como cada lunes nos vamos a conocer el espacio de salud. Sobre todo, vamos a hablar sobre nuestra nutrición, la nutrición de nuestros hijos, y hoy abordaremos el tema de la alimentación en la etapa preescolar. Estamos en línea telefónica con la nutricionista Pamela Salazar. Ella trabaja en la Clínica San Pablo y vamos a estar dialogando acerca de lo que viene a ser la alimentación preescolar. ¿Cómo es que podemos mejorar de repente por ahí nuestra alimentación para nuestros niños? Adelante, Hernán.
Así es, César. El día de hoy vamos a tratar este tema muy importante sobre la nutrición preescolar. Y para ello ya estamos en contacto con la nutricionista Pamela Salazar y le damos la cordial bienvenida al informativo Willaricui en espacio de salud. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, Hernán. Gracias por este espacio que nos están brindando. Como siempre, todos los días lunes estamos llegando con algunas recomendaciones nutricionales para la familia, ¿no? Esta vez nos toca hablar de nuestros hijos pequeñitos. Sí, correcto, Pamela, y seguramente tenemos amplia información para poder alcanzar esta importante información, valga la redundancia, a los padres de familia y den una calidad alimentaria a sus pequeños. Coméntanos acerca del tema del día de hoy, Pamela. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando sobre los más pequeños, como les decía hace un momento. Qué importante es esta etapa de nuestros hijos para que puedan alcanzar su crecimiento y desarrollo y el rol primordial que tienen los padres aquí para poder darle la alimentación correcta a nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de la etapa preescolar, estamos hablando de niños que tienen de 3 a 5 años, ¿no? Son los más pequeñitos de la casa. En esta etapa es muy importante de que nuestro niño se alimente bien porque está en pleno desarrollo, no solo emocional, sino cognitivo y también motor. Por lo tanto, es clave su alimentación para que alcance el máximo potencial de su crecimiento y desarrollo. Entonces, si decimos que es crucial la alimentación, ¿qué debo darle a mi hijo? Bueno, la alimentación debe incluir diariamente un aporte de proteínas que va a ser necesaria para su crecimiento, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar proteínas? Por ejemplo, en el queso, en las carnes, como por ejemplo la de res, la de alpaca, en el pollo, en el pescado, que es tan importante darle por lo menos 2 veces a nuestros hijos dentro de nuestra planificación de menú. Debemos incluir este pescadito, puede ser también la trucha. También vamos a encontrar en los huevos y en las menestras. Así que darle todos los días un huevito sancochado a nuestro hijo los va a ayudar bastante. Además, que en estos alimentos vamos a encontrar micronutrientes, ¿no? Aparte de proteínas, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el zinc, el hierro, que es tan importante porque muchos niños padecen de anemia y es por la deficiencia del consumo de estos alimentos. Y esa deficiencia de hierro va a generar que no crezca como debe de ser y esté todo abatido, cansado, no pueda ir de repente al jardín, va a querer estar durmiendo casi todo el día, ¿no? Entonces podemos evitar eso con la alimentación de estos alimentos. También es bueno colocar todos los días en el desayuno, por ejemplo, unos cereales como la avena, la kiwicha, el cañihuaco, que también está al alcance, siempre vamos a encontrarlo en el mercado y podemos prepararlo. No solo la leche es lo más importante en el desayuno. Estos cereales también tienen muchos nutrientes entre proteínas y también vitaminas que van a ayudar al crecimiento de nuestros hijos. Las frutas también debemos de darle a nuestros hijos de forma diaria, frutas, verduras, hortalizas que van a tener un buen aporte de vitaminas y micronutrientes para que fortalezcan su sistema inmunológico y no se estén enfermando continuamente. A veces por los cambios de clima, los resfríos se presentan casi seguido, ¿no? Y cuando uno no está bien alimentado, pues el niño, ese virus va a hacerle más daños que uno que sí está bien alimentado. Entonces, a darle también frutas y verduras, hay que incluir también frutos secos. No hay mucho hábito de repente de esto, pero es tan importante estos frutos secos porque alimentan a nivel cerebral. ¿Cuáles son esos frutos secos? Las almendras, las nueces, las pecanas, por ejemplo. Evitemos estar dándole mucho maní y dirijámonos más a estos frutos secos. El consumo de líquido también debemos de darle la importancia. Papitos, por favor, a veces esperamos que nuestro hijo nos diga, tengo sed, para recién darle agua. No, desde ahora, desde esta edad, ya hay que ir enseñándole a que debe estar tomando agua constantemente para que se mantenga hidratado también y además no sufra de estreñimiento. Algunas otras recomendaciones que les puedo dar con respecto a la alimentación de nuestros niños pequeñitos. Es importante que las comidas estemos
nosotros como papás acompañando a nuestro hijo para que ellos también reciban un ejemplo en nosotros, porque los niños en esta etapa son personas que buscan siempre imitar a un mayor, ¿no? Y qué mejor que nosotros los padres dándoles un buen ejemplo de comida. Entonces, si tú comes frutas, verduras, tu hijito también lo va a hacer. Además, que juntarnos, estar en compañías a maneras psicológicas es muy bueno para nuestros hijos. Hay que darles un ambiente agradable, eviten distracciones como por ejemplo prender la televisión para comer, porque de esa manera su hijo no va a consumir sus alimentos adecuadamente. Hay que evitar el consumo excesivo de sal, así que los papás que preparan los alimentos, cuidado con el consumo excesivo de sal o también las preparaciones excesivas en azúcar. Debemos de ver también que la comida sea variada, colorida, ya que a los niños les gusta mucho, esto les llama mucho la atención, sobre todo cuando les vamos a dar verduras y frutas. Debemos cuidar que nuestros hijos no estar dándoles golosinas o bebidas muy azucaradas como gaseosas, por ejemplo, o esas cajitas con mucho dulce, ¿no? Ahí tenemos los Purul, y diferentes marcas que tienen un exceso de azúcar y realmente no tienen muchos nutrientes. Y a veces cometemos el error de darle esto y justo antes de que vayan a comer. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Que nuestro niño ya no quiera comer alimentos nutritivos, ¿no? Y se llene con esas golosinas. Y entonces ya no se está alimentando saludablemente. Y eso que va a conllevar que su hijo no crezca adecuadamente, que no se nutra, que no se desarrolle y se predisponga a que suba de peso. Además, que tenga caries dentales y pueda enfermar, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y, ojo, nunca premie a su niño con una golosina. Eso hay que tener bastante en cuenta, porque a veces los papás dicen, come si te doy una galleta. Eso no debemos de hacerlo, ¿no? Los estamos condicionando para darles todavía un alimento que no va a nutrir a nuestro hijo. Perfecto. Pamela, el estar gorditos no significa estar con buena salud. Exactamente, mira, siempre hemos pensado que verlos gorditos, ¿no? Bien llenitos, significa que está muy bien y en realidad no. El que esté con su peso sobre su talla o la edad que debería de llevar su peso en ese momento nuestro niño puede conllevar a que cuando esté en la adolescencia o alcance la adultez, pues predispongamos a que ya sea una persona con sobrepeso o llegue a la obesidad. Es más, ahora hay muchos indicadores de que un niño en la adolescencia ya puede llegar a tener inclusive la diabetes, ¿no? Que antes no se veía, y eso es porque estamos mal alimentando a nuestros hijos. Antes el problema era la desnutrición en nuestro país, hoy en día no, hoy hemos pasado al otro lado de la moneda y ya los estamos poniendo en sobrepeso, dañando así muchos de sus órganos desde tan pequeñitos. Les damos muchas mezclas, como mezclamos grasas con azúcares, y su estómago también está terminando de madurar, y nosotros ya les estamos dando muchos alimentos que perjudican su buena maduración del estómago y además que no puedan digerir como debe ser. Es una bomba, digamos, mezclar la mantequilla con la mermelada. A veces eso también suelen darles a nuestros niños en el desayuno, y haciendo que su estómago pues haga un esfuerzo sobrenatural para poder digerir esa mezcla. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Perfecto. Pamela, por favor, si nos puedes recomendar por lo menos 2 o 3 verduras que podríamos dar a nuestros niños en edad preescolar para que se pueda de repente incrementar quizás el tema de vitaminas, y si fuera de repente algunas verduras que puedan aportar en hierro. Sí, muchísimas gracias, Hernán, por la pregunta. Mira, en esta etapa los niños difícilmente quieren comer frutas y verduras, ¿no? Aquí, como les decía, hay una labor muy grande de nosotros como papás. No les gusta eso, y como les decía, es importante primero que el hijo vea lo que el padre está comiendo, ¿no? Con el ejemplo nosotros vamos a poder hacer que nuestro niño coma. Las frutas deben de ser variadas, porque una sola fruta no tiene todas las vitaminas, ¿no? Tenemos que variar entre colores, naranjas, rojos, amarillos. Igual sucede con las verduras.
utilicemos las frutas que están de temporada, porque van a estar a nuestro alcance, no van a estar más disponibles para nosotros. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, en enero, febrero aparece la sandía, ¿no? Tenemos casi todo el año tenemos la naranja, mandarina, que también podemos tener a principios de año. Entonces, ahí tenemos muy buena fuente de vitamina C, también tenemos antioxidantes, que los niños están en pleno correteo, jugando, desgastan mucha energía y también tienen que eliminar esas células que se van muriendo, que es normal en nuestra vida, pero tenemos que ayudarlos con antioxidantes. Entonces, no es una sola fruta, sino tiene que ser lo más variado. El plátano también, por ejemplo, va a dar muy buena fuente de energía para nuestros hijos, así es que cada uno de ellos va a tener una vitamina diferente a la otra y es importante que sea lo más variado posible en la semana, igual que las verduras. Lo que sí tenemos que lograr es que en el día nuestro hijo esté comiendo 3 frutas y 2 veces verduras. Esas 2 veces tiene que ser tanto en el almuerzo como en la cena, ¿no? Esto va a formar un hábito hasta cuando sea grande, porque nosotros los adultos también debemos de llevar esa forma de comer. Perfecto, muy bien, Pamela, quedó claro la explicación y esperemos que nuestras madres de familia que a esta hora de la mañana están en la sintonía del informativo estén tomando nota. Es importante que nuestros hijos también reciban una buena alimentación y también hay que saber hidratarlos, no darles el consumo de agua, hay que evitar estos alimentos chatarra, por así decir, que vienen envasados, estos frugos que contienen alto contenido de azúcar, la gaseosa, que bueno, ya según los últimos estudios también va mermando la fortaleza de los huesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos alimentos hay que evitarlos y darle una alimentación saludable, Pamela. Muy bien, tus recomendaciones finales, por favor. Sí, evitemos, como tú ya lo acabas de decir, por favor, papás, veo muchos niños ya con 5 años que están con mucho sobrepeso, que están muy gorditos y dificultamos también su respiración. Tomemos, por favor, conciencia de que estos alimentos que a veces los encontramos en la tienda y muchos también mandan en su lonchera, no son los más adecuados para que tu hijo esté bien. Un niño gordito no significa que esté sano, por el contrario, va a tener muchas enfermedades y va a ser más rápido que se ande resfriando y estés gastando también mucho en medicinas después de eso. Así es que, por favor, siempre dirígete a los alimentos más nutritivos. Te quiero dar la última recomendación, por ejemplo, para una comida de un día, empieza en el desayuno dándole una taza de kiwicha, medio pan con palta, de repente medio huevo sancochado, a media mañana una fruta, es importante aquí, también los frutos secos. En el almuerzo podrías prepararle una sopa de quinoa con pollo, con verduritas, a media tarde otra frutita y en la cena una tacita de kiwicha que de repente te quedó del desayuno, lo tienes que hervir para volver a darle al pequeño con pancito con queso, o si te quedó la sopita de la quinoa, también darle un platito, pero que hierva para que puedas eliminar cualquier microorganismo que haya quedado durante la tarde. Entonces, esas son las recomendaciones que te puedo dar. Evita nuevamente las golosinas, que no va a hacer bien a la salud de tu hijo. Perfecto, Pamela, gracias por la información brindada. Ha sido muy importante también para que las mamitas y los papitos tomen en consideración las recomendaciones de alimentación en la etapa preescolar. Y bueno, estaremos retornando, Pamela, contigo el día lunes o también el día viernes que tenemos el espacio de salud. Muchísimas gracias, Hernán, y gracias a todos los que nos están escuchando y por darnos este espacio. Perfecto, Pamela, gracias. Buen día. Muy buen día. Buen día. 7 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos con más información aquí en Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. Casi rica información, y en Cusco está creciendo la inseguridad, ¿no? Marcelo Zúñiga Jara, un ciudadano, refiere haber sido asaltado y abandonado por taxista en la ciudad del Cusco. Tras la aparición de este ciudadano cusqueño que estaba desaparecido en los últimos días en la ciudad del Cusco, el señor Marcelo Zúñiga Jara
afirmó que un taxista lo habría secuestrado y asaltado. Este ciudadano tiene 23 años, indicó que fue asaltado y después abandonado por el conductor de un taxi blanco que tomó en la urbanización Santa Rosa, en la ciudad del Cusco, en horas de la madrugada, tal como se muestra en los videos de vigilancia de la municipalidad del Cusco. Los familiares del joven exigen a la policía poder identificar y capturar a este falso taxista que aparentemente habría despojado a Marcelo de sus pertenencias y lo habría abandonado, poniendo en riesgo su propia vida. Lamentable, ¿ah? Ha habido pues, lo han secuestrado prácticamente a este joven y después lo han abandonado allá en la ciudad del Cusco. 7:42. Entre otras informaciones nos vamos hasta Lambayeque. 2 personas fueron asesinadas en el anexo San Luis del distrito de Pomalca. Macabro crimen ocurrió en el anexo San Luis del distrito de Pomalca. Efectivos de la comisaría distrital de este lugar, al realizar el patrullaje por una trocha carrozable que lleva pues al basurero de este distrito azucarero, encontró siniestrada, totalmente quemada, una camioneta de placa de rodaje F9T 827, donde al acercarse vieron en el interior cuerpos calcinados de personas. Muchísima atención, vamos a ampliar esta información en unos instantes. Antes nos vamos al contacto telefónico con nuestro compañero Hernán Zulca. Así es, César, ya estamos en contacto con el gerente municipal de Cotabambas, Edwin Contreras, para que nos dé información acerca de la municipalidad distrital de Cotabambas, que va a organizar el presupuesto participativo multianual 2024-2026, hoy 17 de abril de 2023. Ya estamos en contacto con el gerente municipal, a quien le damos la cordial bienvenida. Don Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de toda la provincia de Cotabambas, en especial al distrito de Cotabambas. En efecto, hoy día tenemos el presupuesto participativo. Hablando a nivel general, creo que es necesario llevar este tipo de actividades en vista de que nos acercamos a la población. A nivel de toda la provincia, creo que debemos realizar ya este presupuesto participativo y así poder interactuar con nuestra población, acercarnos a nuestra población. Es así que en el distrito de Cotabambas, con el señor alcalde Lucho Truyenque, estamos ya realizando este presupuesto participativo y seguramente vamos a tener algunas prioridades en algunos de los proyectos que se tiene en mente de la población. Perfecto. Señor gerente, a ver, coméntenos cómo va la gestión. Ya pasaron más de 100 días de haber recibido el cargo por parte de nuestro alcalde distrital de Cotabambas. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que hemos encontrado en estos primeros días de gobierno del señor Truyenque? Lo que nosotros hemos enfocado más es qué hacemos de ahora adelante. Nos hemos enfocado en continuar, en hacer seguimiento de estos proyectos que se tienen en cartera, de hacer las respectivas gestiones, tocar las puertas. Creo que el señor alcalde Lucho Truyenque se ha caracterizado en mirar ya de acá hacia adelante. En efecto, hay varias necesidades que el tiempo no nos alcanza. Son 4 años de gestión, 4 años que se pasan volando. Creo que toda nuestra provincia de Cotabambas debemos tener esa mirada y exigir. Tenemos una mesa técnica, una mesa de diálogo, tenemos que aprovechar los proyectos. ¿Cuánto aporta las Bambas al gobierno nacional? Con esa mirada tenemos que nosotros exigir que se financien nuestros proyectos, y estos proyectos pues son necesidad de toda la población. Esa es la mirada que nuestro señor alcalde Lucio Truyenque está teniendo con estos proyectos que se tiene. Si bien es cierto, nosotros también estamos programando el informe de los 100 primeros días a la siguiente semana. También estamos haciendo la invitación respectiva a nuestra población para que también sean partícipes y vean en qué situación también nos han dejado la entidad y qué es lo que nosotros vamos a hacer durante este año y seguramente durante estos 4 años.
Perfecto. Economista, un tema importante en el distrito de Cotabambas es su fortaleza productiva. Ya en la anterior gestión también han podido demostrar de que hay producción de frutales y demás. ¿Cómo es que van a abordar y van a potenciar este trabajo con nuestras comunidades del distrito de Cotabambas? La actual gestión tiene participación con la población, y la población en las diferentes reuniones que tenemos lo que piden es agua. Si bien es cierto, los sistemas de riego son muy fundamentales porque pues habíamos tenido un microclima hermoso en estos sectores y pues hay hasta producción de palta y otras frutas frutales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el señor alcalde Lucho Trujén, que tiene la participación con toda la población, es pues que están decidiendo y tomando las acciones con referente al agua. Tenemos proyectos grandes que se están a nivel de perfil, tenemos proyectos también a nivel de idea que estamos pergeneando para presentar, porque ustedes saben que las municipalidades no tienen pues la disponibilidad de presupuesto porque estos sistemas de riego son muy costosos. No nos queda otra de exigir al gobierno nacional para que pues nos financie. Entonces tenemos que ir toda la provincia de Cotabambas en sí, agarrado con los distritos, la provincial, tenemos que estar exigiendo a los diferentes ministerios para que pues financien estos proyectos a nivel de toda la provincia, que se requiere agua. Agua es vida, agua para el sistema de riego, agua para el consumo humano. En ese sentido creo que es una buena elección, la misma población lo ha exigido, la misma población está solicitando pues que se haga este tipo de proyectos. Perfecto. Hoy día tenemos el planificado el presupuesto participativo multianual. Es una gran oportunidad para que nuestros dirigentes, nuestros vecinos puedan participar en esta reunión y puedan plantear sus demandas, de repente por ahí sus exigencias o de repente los proyectos que sean necesarios. Nuestros hermanos de Cotabambas están invitados todos. Por favor, usted reitere esta invitación a nuestros hermanos de Cotabambas, señor gerente. Muchas gracias, sí, en efecto hago la invitación y llamado a todos nuestros hermanos, que todavía algunos de repente están faltando su inscripción, son grupos, organizaciones que tenemos que estar. Es un buen momento este espacio de coordinación, un espacio de diálogo, un espacio donde tenemos que sentarnos todas las organizaciones y ver cuáles son las prioridades que tenemos a nivel de nuestro distrito de Cotabambas. Eso es la mirada de un presupuesto participativo, acercarnos a la población. Nosotros estamos gustosos, estamos muy contentos porque seguramente vamos a estar ahí estrechándonos la mano y estaremos coordinando de mejor forma, porque el desarrollo de un pueblo se realiza pues con participación de su población y la toma de decisiones con su población. Creo que esa mirada tenemos, el alcalde Lucio Trujén, que creo que tiene esa mirada, siempre ha hecho partícipe a la población en diferentes actividades, inclusive en algunas tomas de decisiones. Creo que eso es saludable y creo que a nivel de toda nuestra provincia de Cotabambas tiene que ser así, se tiene que contagiar ese ánimo, ese espíritu de trabajar pues articuladamente con nuestra población. Claro que sí. Esto es importante, lo que usted menciona, el escuchar a nuestros vecinos, escuchar sus propuestas. Esto ayuda a mejorar la gestión de nuestras autoridades. Entonces, el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Cotabambas, economista. Sí, muchas gracias por la entrevista. Si bien es cierto, es una radio que estoy escuchando, que siempre da oportunidad, da acceso a todos los distritos y eso es saludable. Muchas gracias a todos ustedes y un saludo enorme a todo el distrito de Cotabambas y seguramente estaremos en el transcurso de la mañana teniendo esta actividad muy importante. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, hasta la próxima, economista. Hasta luego.
Muy bien, estuvimos en contacto con el economista Edwin Contreras. El día de hoy, hermanos del distrito de Cotabambas, se va a desarrollar el presupuesto participativo multianual, un importante evento donde vamos a poder dialogar, presentar nuestras necesidades y nuestras inquietudes a la autoridad local, en este caso a nuestro alcalde. Hay que participar, tenemos que estar siempre presentes ahí, diciendo, bueno, señor alcalde, yo sugiero esto, necesitamos esto para nuestra comunidad, necesitamos un sistema de riego, necesitamos mejorar nuestra calidad de agua, por lo tanto, sería bueno iniciar con el trabajo de potabilización del agua, ¿no? Un tema importante en las comunidades es consumir agua de calidad, eso es querernos, eso es tener un poco de autoestima, ¿no? Entonces, simplemente nuestros presidentes comunales deben trazarse esa meta de conseguir, ¿no?, lo que viene a ser la potabilización del agua. Y no solamente quedarse en el consumo del agua entubada. Muchos problemas de desnutrición en nuestras provincias altoandinas, en el Perú, es por el consumo del agua, ¿no? Muchas veces el agua pues no es agua limpia y genera problemas estomacales. Entonces tenemos que buscar, como autoridades también, buscar lo que viene a ser el consumo de agua de calidad, y para eso, en estos presupuestos participativos, tenemos que exigir a nuestras autoridades de que se hagan las gestiones. Si es que no hay dinero, hay que hacer las gestiones ante el Ministerio de Vivienda, ante el Ministerio de Economía, para que se pueda dotar de agua de calidad a nuestras comunidades. 7:52. No se olviden, hoy día hay presupuesto participativo multianual en el distrito de Cotabambas. Nos vamos al contacto telefónico. Estamos con quién nos encontramos en la línea telefónica, Hernán Zulca. Estamos ya en contacto con David Guamaní para que nos pueda brindar información desde el punto donde se encuentra. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, César, Hernán, buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas. Nuevamente retomando con algunos informes para el programa de Willaricui, esta vez desde el distrito de Mara, que el día jueves 20 de abril se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas e informe de 100 días de gestión de la Municipalidad Distrital de Mara. Esto a llevarse en la Plaza de Armas del Distrito de Mara a las 9 de la mañana, este jueves 20 de abril, en sol de transparencia, informe, el diagnóstico de cómo se recepcionó las diferentes oficinas y sugerencias de esta entidad pública. Asimismo, también, amigos, las deportivas que podemos dar a conocer el distrito de Mara, la Liga Distrital, a través del presidente José Escalante de Copa Perú, se vienen jugando ya la segunda fecha en el torneo de fútbol macho, ¿no? Efectivamente, en el Estadio Cóndor se ha podido llevar de la segunda fecha, en el primer partido del Deportivo San Miguel dio por alcover al Deportivo Curca. En el segundo partido, Echamuni, Mareños versus Yuricancha, acreedor Yuricancha 2-0. En el tercer partido, el Deportivo Dinacuris de Chacamachay versus Pisajasa, como acreedor con 3 goles a favor al conjunto de Chacamachay. En el cuarto y último partido se jugó San Martín de Pitic versus Cóndor. En este caso el equipo ganador fue el San Martín de Pitic de 3-0. Son los partidos que se vienen jugando en el distrito de Mara, César y Hernán. Perfecto, David, importante campeonato, el fútbol macho se viene realizando ya en el distrito de Mara. ¿Cuántos equipos están participando, David, ahora en la Copa Perú? Sí, se vienen jugando 8 partidos, 8 equipos que vienen ahí disputando en esta liga distrital de fútbol en el distrito de Mara, ¿no? Y para ello seguramente tan diferentes instituciones públicas y privadas se han sumado para que se pueda llevar de la mejor forma y ya estando ya en la segunda fecha. Perfecto, David, importante. El deporte ayuda bastante, contribuye bastante en los distritos y siempre nuestros hermanos de las comunidades pues han sido grandes deportistas, ¿no? Se mantienen ahí en forma. Aparte de esta actividad deportiva, mi estimado David,
¿qué otras actividades está desarrollando nuestra Municipalidad Distrital de Cotabambas? Es importante destacar la gestión de nuestros alcaldes. Sí, efectivamente, como reitero, creo que este jueves va a ser una actividad importante de la audiencia pública de rendición de cuentas e informe de 100 días. Asimismo, también se viene realizando este tema de actividades o convenios que se vienen realizando con diferentes instituciones. Este último se ha suscrito un importante convenio para mejorar las vías vecinales del distrito, a fin de que en este distrito las vías de comunicación a la zona urbana son totalmente accidentables, en un estado que no es transitable. Es por eso que el alcalde ingeniero Alex Manuel Roque Mío ha realizado diferentes convenios para la ejecución de la actividad de intervención inmediata, en el cual atenderá la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las trochas carrezables de Pisacasa, Guaruma, Colpapampa, Guaracaray y otras comunidades como Víctor Raúl, La Torre, Apumarca, Patirara, entre otras localidades, César. Perfecto, esto es importante. Nuestro distrito de Mara también requiere vías muy buenas para que nuestros hermanos puedan transitar. El tema agropecuario, la producción agropecuaria también es fundamental. ¿Hay proyectos por parte de la municipalidad que se están impulsando, por lo menos para el tema ganadero? Sí, efectivamente, hemos tenido una pequeña reunión con la Oficina de Desarrollo Económico Local, que a través de ellos se viene promoviendo el proyecto de matorrales de plantas y en tema de agropecuario, que son en este caso los agropecuarios, la ganadería, los ovinos, que seguramente ya en los próximos días estarían también ya según la priorización de ideas en el presupuesto participativo que se han dado y algunos proyectos en continuidad. Perfecto, David. Importante lo que nos informas, nos comentas. Es importante destacar, por ejemplo, la producción de fresas allá en Yuricancha, nuestros amigos de Pisacasa, con los fitotoldos que tienen muy buena producción. Le agradecemos, David. De repente hay algo más que informar a esta hora de la mañana. Nada más, solo invitar a toda la población, a las comunidades y centros poblados de nuestro distrito de Mara, de nuestra provincia de Cotabambas, que el día jueves seguramente en la Plaza de Armas, todas las autoridades, todas las sugerencias se estarán dando a conocer sus detalles, su diagnóstico, su avance, los logros y las proyecciones que seguramente se tienen que plantear desde la Municipalidad Distrital de Mara. Son informaciones que transmitimos desde el distrito de Mara para el programa Huillarico. Perfecto, David, gracias y hasta otro momento. Que tengas un buen día. Muchas gracias, hasta cualquier momento. 7 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo David Guamaní con toda la información de las actividades que se realizarán en el distrito de Mara. Y bueno, el día 20 de abril habrá el informe de los 100 días de la Municipalidad Distrital de Mara. Seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes que están en el distrito de Mara, van a ser partícipes de esta actividad importantísima para que puedan conocer cómo se viene desarrollando la gestión del alcalde. Perfecto, saludos para Johnny Mamani Quispe, para Elio Sá, para nuestros amigos, para Eduardo Arcos, para Niels Romeo Galloso Coyuri, para David Guamaní, en fin, para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Su comentario es importante, siempre lo escuchamos, lo vemos, lo leemos, y si usted tiene de repente por ahí alguna información que hacernos llegar aquí a Huillaricuy, puede marcar el 974-78-2420. Vamos con la información a esta hora de la mañana. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Escándalo tras escándalo siempre en el Congreso de nuestro país, y esto genera pues mala reputación a nuestro país, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha aparecido otra congresista que sería pues conocida como las mochasueldos, ¿no? Lamentable lo que ha acontecido. Vamos a ampliar esta información en unos instantes. Antes le vamos a dar paso a nuestra colaboradora, en este caso Cindy Roque, está en la línea telefónica. Nos vamos hasta Chalhuahuacho, mi estimado Hernán. Nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho y ya está en línea Cindy Roque con toda la información de los últimos aconteceres que se dio. Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy.
¿Qué tal? Muy buenos días y saludarles a ustedes que están en cabina y también a toda la audiencia de nuestro distrito de Chalhuahuacho, quienes siempre sintonizan Radio Osurfuy, ¿no? Y al nivel de Cotabambas. Bien, para darles algunas notas importantes que están sucediendo en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Este miércoles, también 26 de abril, pues a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas, pues habrá una audiencia pública de rendición de cuentas e informe de los 100 días. Así es, no vamos a tener al alcalde actual, al profesor Iván Cruz, presente, por supuesto, y con su gama de regidores en esta audiencia pública de rendición de cuentas e informe de 100 días. Bien, por otro lado, también informarles que este fin de semana, ¿no? Hemos tenido nosotros aquí en Chalhuahuacho, hemos presenciado, ¿no? Un vecino llamado el señor Alberto Mendoza, si no me equivoco, Alberto Mendoza, así es, quien pues habría sido víctima de un robo en su casa, ¿no? En su establecimiento. El día sábado, en plena luz del día, delincuentes ingresaron a la casa del señor Alberto Mendoza Saldívar, quienes pues se pasearon tranquilamente por el primer y segundo piso y pues se robaron objetos muy importantes, tales como televisores, equipos de cafetería, ¿no? Y de construcción también, ¿no? El propietario del inmueble, pues, está ubicado en el barrio El Salvador. Al parecer, ya habría sido estudiado, ¿no? También ya marcado por estos delincuentes, ¿no? En vista de que la vivienda ha sido, pues, robada, ¿no? Los efectivos policiales también tomaron cuenta de esto y, por supuesto, se estará dando en investigación. Desde aquí también acotarle a la población de Chalhuahuacho que hay que tener mucho cuidado, porque la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de Chalhuahuacho, ¿no? Ha anunciado también que hay personas de mal vivir de afuera, ¿no? Quienes se están aproximando a nuestro distrito, personas desconocidas, quienes andan, por ejemplo, con piscinas en la mano. De la misma forma también están vendiendo ollas, se hacen pasar por ambulantes, inclusive hace poco nomás, durante la semana, han estado vendiendo al frente de los bancos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, uno, cuando vamos a los bancos a retirar, dos, a los centros comerciales también que tenemos, que nos están cateando, nos están marcando, los hospedajes, no es el primer caso de robo, durante la semana ha habido 3 casos de robo de hospedajes, ¿no? Se han robado también colchones, se han robado también ropas, ¿no? De las personas quienes están hospedadas ahí. Y ahora último, ¿no? Del caso del señor Alberto Mendoza, quien sus 2 pisos habrían entrado como paseando, ¿no? Prácticamente. Gracias a Dios, aquí en Chalhuahuacho, colegas, tenemos cámaras por doquier, ¿no? En las avenidas, las cámaras de seguridad ciudadana. De la misma forma nos apoyan bastante el tema de los hospedajes, pero también tener cuidado siempre a la prevención. Vuelvo y reitero, estos vecinerosos están marcando ya los puestos, ¿no? De los emprendedores, de los comerciantes, vendiendo, son ambulantes, caminando, ¿no? Inclusive vamos a sacarlos porque son personas desconocidas, no son de la zona, ¿no? Y también de la misma forma advierte esto la PNP, que debemos tener cuidado, ya no ser tan confiados, ¿no? Porque lamentablemente Chalhuahuacho está entrando cualquier persona. Desde aquí también de repente hacerle un llamado también a la Policía Nacional, que pueden hacer también identificación, ¿no? De DNI a quienes están viniendo de otros lados, ¿no? Bien, por otro lado, también comentarles que el día miércoles, también, el día 19 de abril, a las 9 de la mañana, en el estadio de Molino Pampa se va a realizar la juramentación de los policías escolares de las instituciones educativas dentro del casco urbano del distrito de Chalhuahuacho, conmemorando los 150 años de creación política del departamento de Apurímac. La comisaría de Chalhuahuacho, mediante la oficina de policía comunitaria, viene organizando juramentación de policías escolares
con las instituciones educativas dentro del casco urbano del distrito de Chalhuahuacho del nivel primario y secundario. Llevarse a cabo el día 19 de abril a las 9 de la mañana en el Estadio Molino Pampa, para lo cual se invita a la población a participar de esta importante ceremonia. Así es, el día 19, entonces a las 9 de la mañana estaremos en Molino Pampa en esta juramentación de policías escolares tan importante que sé que muchos padres de familia están esperando ya ansiosos este día. Entonces vamos a participar de esta ceremonia en el Estadio Molino Pampa el día 19 a las 9 de la mañana. También por otro lado la PNP nos hace un llamado, por favor, a todos los padres de familia, que debemos tener cuidado con nuestros hijos, también porque se viene registrando casos de desaparición y fuga de menores. Este caso también está muy sonado. Hemos tenido aquí también en Chalhuacho la desaparición de una menor de 17 años, la cual hasta ahora no tenemos información. De la misma forma, debemos tener cuidado, ¿no? Esto es un llamado a los padres, siempre atentos, sobre todo porque hace poco también hemos visto una nota, ¿no?, donde también aquí a la altura de Chacatoco, donde hemos encontrado, ¿no? Habríamos encontrado pues droga prácticamente sintética, ¿no? El famoso Terocal, un cerro de estas latas. Al parecer personas, ¿no? Con este vicio estarían consumiendo este producto en este lugar, ¿no? En Chacatoco, en la altura de Chacatoco, en donde se habría encontrado estas latas de Terocal. Entonces hay que tener cuidado porque lamentablemente hoy en día ya no estamos solamente la población de Chalhuahuacho. Vienen de afuera, hay personas de mal vivir quienes están dedicando a esto. Mucho cuidado y sobre todo también reportarlo a la población, informarle que deben reportar estos casos para que nosotros también como medio de comunicación lo podamos hacer público y estemos alertas siempre. Bien, esto es una de las notas también que hemos tenido aquí en Chalhuahuacho. Y por otro lado, por último, también informarles, hemos tenido durante el fin de semana tenía familiares que aún tienen dudas sobre la muerte del primo, de mi primo, en este caso también de el joven que ha fallecido, ha sido encontrado en el río de Puente Álamos, ¿no? Comunicar a la población y a la familia de Rolando Andrade Maldonado, pues que la muerte, ¿no?, del primo habría sido pues por causa, ¿no?, de haber estado ebrio, en estado de ebriedad, y pues habría caído al abismo, ¿no?, al río. Eso está comprobado por las cámaras que se han brindado, ¿no? Se habría creído, nadie lo ha empujado, ¿no? Ha sido una muerte instantánea, ¿no? De hecho ya están llevando el caso también ya, la familia ya está con el caso. Esto habría ocurrido en el local de la señora Claudia, ¿no? Como ya saben, ya de aquí también hacer un llamado a la población, hay que tener mucho cuidado. Ahora se vienen las fiestas también, ya empezamos con la fiesta de las comunidades, hay que tener mucho cuidado al momento de consumir bebidas alcohólicas, siempre con precaución, ¿no? Y pensando en que nos espera nuestra familia en nuestra casa, ¿no? Bien, compañeros, muchas gracias por el pase a la población de la misma forma, y estas fueron las noticias que hemos tenido últimos aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, muchísimas gracias, Cindy, un abrazo muy grande para usted, muy buenos días, hasta la próxima. Muy buenos días, compañero, gracias. Perfecto, estuvo con nosotros Cindy Roque con la información. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Si bien es cierto, hay consumo de alcohol en las diferentes actividades, fiestas, pero hay que tener cuidado. Si usted está manejando, si usted conduce, no consuma alcohol. Si usted de repente por ahí está con la moto, tenga muchísimo cuidado, ¿no? Quedan muchos accidentes, se producen pues, que generan la pérdida de vidas humanas con el alcohol. Hay que saber tomar, no vas a tomar pues, como dicen, hasta morir o hasta perder el juicio. Si vas a departir momentos de repente con la familia, con los amigos, vas a consumir bebidas alcohólicas, ponle un límite, ¿ah? Tienes que saber tomar, eso se llama cultura etílica.
8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos de inmediato ya con la información de los diarios de circulación nacional y regional. Estamos ya con nuestra colega Lisbeth Saldívar, lista ya con la información de las primeras planas. Vamos de inmediato a recibir. Lisbeth, muy buenos días. Bienvenida a Huillaricui. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, inicio de semana, ya 17 de abril 2023. Y efectivamente, tenemos ya entre manos los principales diarios de circulación regional, nacional, para poder compartir en esta mañana. Y empezamos, como de costumbre, con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. En su titular principal, para esta mañana nos dice: estaba con vida y presentaba herida en el rostro tras sufrir caída. Milagro ponen ahí, y justamente pues seguramente esta movilidad de la policía que ha trasladado tras varias horas de detención personal policial del grupo de operaciones especiales de Abancay rescató con vida a un hombre de 56 años que cayó hacia un abismo. Por otro lado, también Pregón, entre sus titulares, trae: ganó representante de Aymaraes, lleva, se trata de Lilia Manzano Sequeiros. Tras una emocionante final, gobernador regional coronó a la nueva Miss Apurímac 2023. Ahí está entonces la nueva reina desde Aymaraes, que va a representar en este año en nuestra región de Apurímac. Prácticamente, o practicando en este caso la democracia, también juramentan al nuevo municipio escolar. Se trata de la institución educativa Santa Rosa de Abancay. Por proyecto de represamiento de Inoray, dice: la presencia histórica del gobernador regional de Apurímac se dio en el distrito de Chacoche. Así lleva también la fotografía. Nos vamos con otro diario de nuestra región, y es el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. En su titular principal, propició, dice, el desarrollo económico de productores y emprendedores. Habla justamente de la primera Expoferia Apurímac, que ha dinamizado la economía de las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. Desde Talavera también nos trae el titular Chasqui para esta mañana: un muerto y 3 heridos en trágico accidente de tránsito. Y en Abancay los viajeros contaminan, dice el medio ambiente, al arrojar basura en la vía hacia Curahuasi. Eso es verdad, ¿no? Cuando uno viaja, regresa, ve pues casi a la ribera de la carretera siempre estos plásticos y botellas. Ojalá en verdad todos tengamos la cultura de cuidar nuestro medio ambiente. Desde Andahuay, la municipalidad construirá, dice la institución educativa, Los Lirios. Así nos dicen los 2 diarios principales de circulación regional. Ahora sí, nos vamos hasta Cusco, y Cusco nos trae el diario El Cusco. Luis Beltrán dice a través de MUFEC que realizó grandioso lanzamiento de las fiestas del Cusco 2023 en la Huaca Pucllana, con el objetivo de impulsar la reactivación también económica y turística que necesita la región de Cusco. Asimismo, entre sus titulares, el diario El Cusco para esta mañana: a toda marcha y con más de 1,5 millones de soles de inversión, pavimentación integral de la urbanización La Florida es una realidad, dice, decisión política de este caso del alcalde de Huancha. ¿Qué más dice? También nos trae principal, dice, inculpado es Toledo. Hoy se inicia el proceso judicial sobre corrupción en la vía interoceánica. Asimismo, elaboran perfil para mejorar la vía en Santa Teresa. Otro diario, el diario El Sol, también de la región de Cusco. En sus titulares, pues resalta justamente esta presentación en Lima, ¿no?, del Inti Raymi, la fiesta del sol ante los ojos del mundo. La ceremonia incaica se llevó a cabo en la Huaca Pucllana de Miraflores con la participación de autoridades nacionales. ¿Qué más nos dice el diario El Sol? También imponente lanzamiento de las fiestas del Cusco en Lima. Recalca este titular, y entre otros 4 heridos leves. Policía investiga las causas del accidente, caída de vehículo a profundidad en Huayopata, deja al menos 8 heridos de gravedad.
por más de 4 millones en Ollantaytambo advierten pues irregularidades en mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana. Bueno, estos temas también de irregularidad ya salen a la luz. La Contraloría está siempre vigilante pues a las diferentes entidades públicas en nuestro país. 8 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí, nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Y Expreso, en entrevista, el alcalde de Lima, López Aliaga, afirma que ya vienen, dice, las motos, muchos dicen ahí, ¿no? Que las llantas primero llegan, luego van a llegar las otras llantas y de pronto no sé cuándo lleguen. Dice, peajes se recuperarán también en 120 días. Así pone y ponen pues claro en el titular la fotografía y habla el porqué, ponen allí en el titular Expreso para esta mañana. No es posible que dice que tengas casi 13.500 personas en una entidad que como máximo necesitan 3.500 trabajadores, es decir, había unas 10.000 personas de más, dice, se refiere pues a la municipalidad de Lima. Imagínate, a 13.500 personas laborando, sin embargo, solo se necesitarían 3.500 trabajadores. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal la diferencia abismal? La razón. ¿Qué dice? Pruebas confirman que expremier conspiró con Pedro Castillo para ejecutar golpe de Estado. Fiscal acorrala a Betsy. Revelan que ocultó 3 teléfonos y destruyó también los chips con la información clave. Pide 18 meses de prisión ante riesgo de fuga. Acusa a exministros Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez de rebelión y conspiración. Así dice, pues en el titular La Razón para esta mañana. Por otro lado también, ¿qué más nos dice? Dan bono de 950 a profesores y auxiliares de Lima. Por fin, ¿no? Este bono también que estuvieron esperando los profesores. 8 de la mañana con 17 minutos. La República cambió a jefe jurídico y de grados para favorecer a Santos Montaño. Jefe de SUNEDU reconoce a su ex cliente como rector de la Universidad Nacional de Piura. Por otro lado, en las deportivas trae La República, también Universitario sigue en la lucha por el apertura. Asimismo, congresista María Cordero le quitaba el 50% de sueldo a su personal. En realidad esto ya creo que ha sido una costumbre, ¿no? De todos los congresistas que han estado quitando, digamos, una parte de su sueldo, pues imagínate, pero el 50%, o sea, ¿con qué vive esta gente? Gestión, el 57% de peruanos no espera que economía se reactive este año. Si bien los datos por región son bastante parejos, en Lima, por ejemplo, el 66% y en el norte del país el 58%, hay mayor pesimismo. También gestión en la parte superior, perspectivas del oro como activo, refugio ante inflación y caída del dólar pone allí. Mientras tanto, Julio Velarde, cauteloso, dice de reducir las tasas de interés demasiado pronto. Más información, 8 de la mañana con 19 minutos, El Comercio. Audios evidencian cobros irregulares de congresista María Cordero a ex asesor. Mientras tanto, Katy Ugarte visitó a 6 ministros en compañía, dice, en compañía de presunto cómplice. ¿Qué más tenemos? Procuraduría pide ampliar investigación a Vizcarra por Vacunagate. Habla El Comercio en esta mañana. Otro diario, ya casi para terminar, Perú 21, Ministerio de Trabajo anuncia que revisarán la licencia sindical que el golpista Pedro Castillo le regaló a su gremio. La FENATEP tendrá que dar examen. Así dice en entrevista el titular Alfonso Adriacén.
¿Qué más tenemos? Otro diario para terminar, dice El Peruano. Operan en el lado formal de la economía. Perú registra más de 102.000 emprendedores. Se concentran en Lima y en el Callao y generan, pues dice, en conjunto más de 340.000 empleos directos, destaca así Produce. Mientras tanto, el 83.4% es el total que se encuentran pues vinculados a actividades de comercio, servicio, con ventas mensuales de 22.000 en promedio. Así nos dicen los principales diarios de circulación regional, nacional en esta mañana, inicio de semana. 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la información importante, todo destacar los diarios pues de circulación regional y nacional. Muy buenos días, nos reencontramos más adelante en los programas de Micrófono Abierto y Rumbo al Mediodía. Buenos días. Así es, ahí nos encontramos. Buenos días, compañeros. 8 de la mañana con 21 minutos. En unos instantes se viene Henry Borda con la información deportiva aquí en Huillaricú. Bueno, lamentable destacar pues esta información que viene desde el Congreso de la República, ¿no? Respecto a la señora María Cordero, congresista de Fuerza Popular. Vamos al cajero, así le decía a su ex asesor. Tienes que darme hoy día la plata, tienes que darme, ¿sí? Si no lo tienes, vamos al cajero, ya, pero ya. ¿No? Bueno, otra congresista con denuncias de mochasueldos. Supuestos audios con voz de la congresista de Fuerza Popular, María Cordero, confirman que realizó cobros irregulares a un trabajador de su despacho en el año 2022, según reveló el dominical Punto Final. De acuerdo con el testimonio del ahora ex trabajador en el anonimato, la citada parlamentaria le exigió en un primer momento el 50% de sus ingresos como asesor del Congreso de la República. El sueldo del asesor era de casi 9.000 soles, entonces tenía que pagarle 4.500 a 5.000 soles de manera mensual a María Cordero. El ex asesor que trabajó en la Comisión Especial del Proyecto Binacional, Puyango Tumbes, explicó que un intermediario se encargaba de hacer las coordinaciones y los cobros en favor de la señora María Cordero. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando con nuestro Congreso? Lamentable estas informaciones. Ya no reneguemos, vámonos con la información deportiva. Ya está con nosotros Henry Borda y la información deportiva aquí en Huillaricú. Henry, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días a toda la linda gente de nuestra provincia. Tenemos toda la información deportiva de lo que está ocurriendo este fin de semana a nivel nacional en los deportes y a nivel internacional también con la Premier League. Claro que sí, ¿no? Ha habido bastantes encuentros deportivos de candela, ¿no? Así La U raspando con las justas, casi llorando, raspando por las justas. Y bueno, algo que se ha hecho habitual, la expulsión de Valera y un insulto al árbitro. ¿Otra vez? Finalmente el árbitro, sea bueno o malo, es la autoridad de la cancha. Claro, ¿no? hay que contener las actitudes. Al ser expulsado, insultó al árbitro y podría tener varias fechas de suspensión. Recordemos que una expulsión normal es un partido, pero al tener esta agravante del insulto, podría tener varias fechas. Y por supuesto, al ser un jugador élite, no es buen ejemplo. Les decimos, por favor, nosotros que jugamos nuestras pichangas, que estamos en el barrio, que representamos, vamos a hacer caso las indicaciones del árbitro. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero él es la autoridad en la cancha. Y dice precisamente remontada y peleando, Universitario venció 2-1 a Municipal por la fecha 12 de la Liga 1 Betson. Esto pone respecto a Universitario. Iremos de menos a más el día de hoy. Vamos con Alianza Lima. El Pirata Barcos cerró la goleada, ingresó y marcó el 3-0 de Alianza ante Cantolao en Matute. Hernán Barcos entró en el segundo tiempo y a poco del final del partido anotó para celebrar con la camiseta de Alianza Lima. Recordemos que estos equipos, tanto Universitario como Alianza Lima, tienen próximamente encuentros por
en los torneos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana respectivamente. Y nosotros, como buenos peruanos, le deseamos el mejor de los éxitos. Realmente no somos hinchas de estos equipos, pero representan al Perú y esperemos que les vaya muy bien. En el mejor de los casos, que triunfen en sus respectivos encuentros. En el peor de los casos, que por lo menos roben algunos puntitos. Seguimos con más información. Y justo lo que hablábamos, Alex Valera insultó al árbitro Edwin Ordóñez tras su expulsión y podría recibir drástica sanción. El jugador fue expulsado en el partido con Municipal y no jugará el lunes ante Sporting Cristal. El delantero de Universitario insultó al árbitro Edwin Ordóñez a la salida del estadio. Alex Valera fue uno de los jugadores más destacados de la victoria de Universitario de Deportes por 1-2. Recordemos que Universitario jugó de visita con Deportivo Municipal en la Villa El Salvador, resultado que mantiene a los merengues a solo 2 puntos del líder Alianza Lima en la lucha por el torneo Apertura. Y comenzaron muy mal, pero hoy por hoy es un equipo realmente consolidado. Más información, ahora sí, información de equipos de altura. Nos vamos hasta el Cusco, donde el Binacional tuvo su primer triunfo, 12 fechas, 12 partidos y su primer triunfo. Binacional derrotó por 5-3 a Sport Huancayo en la fecha 12 de la Liga 1. En un partido lleno de goles, Binacional consiguió su primera victoria en la temporada al imponerse 5-3 a Sport Huancayo en Juliaca. Brandon Palacios convirtió un doblete. Recordemos que ellos ya regresaron a su localía en la ciudad de Juliaca, donde se hacen realmente fuertes por la altura y por su gente. Más información. Y el Melgar vuelve a sonreír. El Melgar de Arequipa, el equipo rojinegro, vuelve a sonreír. Lamentablemente, quienes fueron las víctimas fueron los chicos de Cienciano del Cusco, pues cayeron derrotados por 1-0 ante la dupla que significó precisamente los delanteros que hicieron de las suyas en el área de Cienciano del Cusco. Cienciano está pasando por una crisis, esperemos que pronto haya mejoría. Festejo Characato, Melgar derrotó por la mínima diferencia este viernes, el último viernes, a Cienciano en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Cabe destacar, el estadio se vio vacío, ¿no? Cuando seamos hinchas, somos hinchas del equipo, ¿no? Se ve un poquito raro, un poquito feo ver y sentir que somos hinchas del resultado. Cuando está bien, ahí estamos, pero cuando está mal, abandonamos. Eso no está bien, ya parecemos hinchas de equipos capitalinos. El partido entre la tienda del FCB Melgar frente al Cusco Cienciano se dio en el marco de la 12ª jornada del torneo Apertura de la Liga Betson 2023. Fue un triunfo 1-0 con gol en el primer tiempo. Gianluca Fatecha, volante paraguayo de la visita, fue expulsado por doble tarjeta amarilla a los 25, fingió una falta en el área del Melgar y el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja. Posteriormente llegó la anotación para el León del Sur. A los 44 minutos el argentino Tomás Martínez tuvo una gran acción individual y con un zurdazo venció la valla que no pudo ser defendida a la perfección por el portero Miguel Vargas. Es que también Miguel Vargas, al ser un gran arquero, no puede hacerlo todo solo. Necesita una buena defensa. Vamos con más información. Y quien está dando la hora es Cusco FC. Venció por 2-0 a ADT en Tarma. Jugó de visita y consiguió una victoria de visita, así de perfil bajo. Perdiendo algunos partidos, ganando los encuentros necesarios, empatando los necesarios. Se coloca en el tercer lugar en torneo Apertura de la Liga 1. ADT no pudo hacer respetar su localía en el duelo contra Cusco FC en Tarma en la jornada 12 del torneo Apertura. Recordemos que Cusco tiene 3 equipos en la primera división en la Liga 1 y Cusco FC arrancó con puntos bajitos y tuvo un arranque a mediano pelo, pero ahora está dando la hora y con perfil bajo. Un cotejo de altura. Cusco FC demostró que es cosa seria vencer a ADT de Tarma en partido válido por la Liga 1 Betson 2023. El equipo imperial se hizo fuerte en el Estadio Municipal Unión y se llevó el triunfo por
2-0 con goles de Johnny Vidales y José Fajardo. ADT estaba necesitado de buenos resultados, ya que su última presentación cayó 1-0 ante UTC en Cajamarca. Sin embargo, no supo encontrar la vuelta a un partido complicado. Y hablando de UTC de Cajamarca, le aguó la fiesta a Deportivo Garcilaso en su encuentro de aniversario. Empató 2-2 y casi le gana. Porque estaba adelante en el marcador por 2-1. Ambos equipos igualaron con doblete de Pereza, goles de Lojas y Jordana en Cusco, que ya tiene 7 goles en Cusco por en la jornada 12 del torneo local. Este encuentro es un antes y un después, porque significa que el director técnico Tristán, que era de Deportivo Garcilaso, que ascendió precisamente el año pasado al ser campeón de la Copa Perú. Este año, deja después de este partido de ser técnico de Deportivo Garcilaso. Deportivo Garcilaso está sin técnico. ¿Ya es confirmado entonces? Es confirmado. El director técnico ya se ha despedido de todos los hinchas y lógicamente también de todos los jugadores, y le agradecieron por su buena participación el año pasado y por lograr el tan ansiado ascenso a la Liga 1. Y bueno, no hay que ser mezquinos. Un agradecimiento muy grande para el profesor Tristán y muchos éxitos en su carrera, y siempre van a recordarlo los garcilasianos. Y también Edgar Catunta mencionó. Edgar Catunta es uno de los líderes del Deportivo Garcilaso, es uno de los que pone la plata, pone los edificios, pone la indumentaria, pone todo. Entonces, es el jeque cusqueño. Es el jeque cusqueño. Si tiene problemas, vaya con Edgar Catunta. Él mencionó que hay 3 jugadores que los han encontrado con indisciplinas. No mencionó qué indisciplinas, pero se entiende que han ido a locales nocturnos o a hacer alguna cosa extradeportiva, que han sido ya identificados y serán sancionados. Bueno. Y no van a ser parte del equipo. Ojalá no van a ser parte de la convocatoria. Ojalá que no se estén contagiando, pues, de algunos jugadores también que están en el equipo del Cienciano, que están involucrados en escándalos extrafutbolísticos, ¿no? Así es, pero eso era cantado. Eso se venía a venir. Eso se sabía, porque ya tenían antecedentes estos jugadores. Y ahí veo los resultados del Cienciano. Lamentablemente el Cienciano no está avanzando. Bueno, el Deportivo Garcilaso está en el 6º lugar de la tabla, ¿no? Por el momento. Así es, el Deportivo Garcilaso está en el 6º lugar, está en posición todavía de Copa Sudamericana. Mientras tanto, el Cienciano del Cusco está ya en una posición fuera de un torneo internacional. En la próxima fecha juega juega Cusco FC con Deportivo Garcilaso en lo que ha denominado el derbi cusqueño. Esto es ¿Qué día? El día viernes, me parece que es el partido de Cusco FC con Deportivo Garcilaso. Hubiera sido lindo ir, ¿no? Sí, bueno, hubiera sido. No llegamos. Creo que no llegamos. Entonces es muy importante que los cusqueños puedan ir a apoyar, y nosotros también de aquí de Cotabambas, desde donde estemos, apoyemos a estos equipos y por supuesto demostremos que no somos como otros equipos de otras ciudades que no vamos a mencionar el nombre y nos podemos portar bien en los estadios, dentro de la cancha al momento del partido y podemos ser rivales, pero al momento después del partido nos abrazamos y continuamos con la alegría de ser hermanos. Vamos con la tabla de posiciones. Alianza Lima está con 24 unidades para la alegría de Guillermo Recharte. Universitario de Deportes está con 22 unidades. Cusco FC está con 20 unidades. Sporting Cristal está con 17 unidades. Universidad César Vallejo está con 17 unidades. Carlos Manucci está con 17 unidades. Deportivo Garcilaso está con 15 unidades. Está ya en 7º lugar. Bajó una posición. Pensé que estaba en 6ª posición. No, Manucci acaba de sobrepasar a Deportivo Garcilaso. Aún así, está en posición de Sudamericana.
Puede ser. Hasta la octava posición es los que se clasifican a una Copa Internacional. Y cierra la tabla de equipos internacionales que clasifican a una Copa Internacional Alianza Atlético con 14 unidades. Luego sigue Sport Huancayo en el puesto 9. En el puesto 10 está Deportivo Municipal. En el puesto 11 Universidad Técnica de Cajamarca. En el puesto 12 Unión Comercio. En el puesto 13 Atlético Grau. En el puesto 14 ADT. En el puesto 15, bien abajo, ya está Cienciano del Cusco. En el puesto 16, Sport Boys, quien hace poco tuvo una sanción de parte de la FIFA. No de la FPF, de la FIFA. No puede contratar jugadores durante este año. O sea que en mes de mayo, donde los equipos se pueden reforzar, Sport Boys no va a poder reforzarse. Melgar está en el puesto 17, luego de la única victoria que tuvo hace poco con Cienciano del Cusco. Luego está en el puesto 18 Deportivo Binacional y cerrando la tabla está Academia Cantolao, solamente con 3 unidades a 12 fechas del campeonato. Estos 3 equipos, Melgar, Deportivo Binacional y Academia Cantolao, están peligrando, raspando con la baja. Bueno, ahí están los resultados. Muchísimas gracias, Henry, por la información deportiva. A ustedes, gracias. Nos encontramos de repente, quizás, tal vez el día de mañana. Así es. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Henry Borda en las deportivas y nosotros llegando a la parte final del informativo Huillaricui. Les agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por la sintonía del informativo Huillaricui. El día de hoy estuvieron con ustedes aquí en cabinas de la radio César Loaiza, Hernán Zulca, Henry Borda en las deportivas, Lisbeth Saldívar en las primeras planas y la producción Gonzalo Wilson. Les agradecemos por la información, por la sintonía. Muy buenos días, Tupananchis Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.